Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del curso de Fundamentos de la Exégesis. Es importante en este momento de los tres cursos tomar en consideración qué es a lo que llamamos exégesis. Exégesis no es leer la Biblia, es leer la Biblia con un método que le permite a uno encontrar los puntos más importantes de lo que un texto quería o quiere decir. No es una cuestión como tan sencilla en el sentido de que yo leo y entiendo. Es más un proceso de prueba, de análisis. Y precisamente por eso este librito fue hecho, porque por lo menos en mi conciencia hacía falta algo que tuviera una estructura, que nos llevara de la mano. Ahora, para poder mostrar esta estructura, era necesario poner ejemplos y yo puse dos ejemplos de dos artículos publicados. Eh, mm, Como ejemplos pueden ser un poquillo pesados, es cierto, porque los dos son largos, pero necesarios. En, el primer caso, en el primer paso que tenemos en la página 48, se indica que hemos escogido un tema que nos apasiona, eh, sobre cómo construimos la realidad para preparar un estudio bíblico. En este sentido, nosotros tomamos el tema de la familia a través de un libro que se llama La familia verdaderamente cristiana. Y pusimos como contraparte un folletito de pocas páginas que indicaba distintos modelos de familia que perviven hoy. Eh, en la reunión de ayer, eh, que tuvimos con todo el grupo, perdón, con los tres profesores y profesora, este, mm, es interesante la necesidad que tenemos de hacer una apología de la familia. Es decir, de decir, es que lo que Dios hizo es así. No, bueno, no, la familia que hizo Dios, digamos, las familias del Antiguo Testamento, ya son ilegales hoy, ¿verdad? Vos solo te puedes casar con una persona. Te puedes divorciar y volver a casar, pero tienes que casar con una sola persona, no con dos o tres, como era la tradición. Vos no te casás a los 14, 13, 14 años con una chiquilla de 12 o 13 años que ya empezó a menstruar. ¿Cuándo se es adulto en la antigüedad? En la época del Antiguo Testamento en general y hasta la época del Nuevo Testamento. Se empieza a ser adulto apenas uno está en condiciones de procrear. Igual con las mujeres, apenas son fértiles, ya son adultas. Y es muy probable que una mujer que se desposara o se casara a los 13 años, al llegar a los 23 ya hubiese tenido, si todo estaba bien, unos 10 embarazos. Eh, Altísimas las tasas de mortalidad infantil, eh, altísimas las tasas de muerte en niñez. Entonces, estamos hablando que de esos 10 embarazos tal vez le podían sobrevivir a una pareja cuatro, que para efectos de sembrar la tierra
era bastante poco, ¿verdad? Se necesitaba mucho más personas para sembrar. Entonces, es importante señalar que no hay ninguna forma de promediar las familias bíblicas con las familias actuales. Uno de los elementos centrales es que en este momento la mujer es súper productiva, es decir, se profesionaliza, sale, trabaja, genera recursos, es independiente y que en ese sentido no tiene por qué siquiera pensar en casarse. Y esto nos lleva a otro elemento que hoy por hoy las iglesias prácticamente indican que más vale casarse que quemarse, es decir, aludiendo a los, digamos, a las inquietudes hormonales que se generan en varias edades. Perdón. La cuestión es que esta idea de sexo y matrimonio no está planteada tampoco en las familias antiguas. El mejor ejemplo de eso es Abraham. Abraham mismo que este, se ve, eh, envuelto en una relación de donde surge un hijo que se llama eh, Ismael y que esta Agar era una sierva de su esposa que se la da para que le engendre el hijo. ¿Cómo se llama eso hoy? ¿Verdad? Los hijos son hijos de los papás, no de las mamás, lamentablemente. Y la formación de los hijos y las hijas es muy diferente entre sí. Hoy por hoy, al haberse superado una gran cantidad de los elementos que constituían a la pareja antigua o al matrimonio antiguo más bien, este, eh, no queda un punto de comparación adecuado. La gente no se casaba por amor, era un contrato. Entonces, eso es importante que se diga. Bueno, como les decía, ya encendí la luz para tener un poquito más de brillo aquí. Como les decía, eh, el matrimonio es un contrato y hay condiciones para interpretar que este contrato no se hace entre los dos amantes, se hace entre los papás machos de las dos partes. Hay un acuerdo. No es exactamente un matrimonio, es una unión de la familia. Y en ese caso es donde es muy importante tomar en consideración que ya solo ese hecho crea un abismo de significado entre lo que para nosotros es matrimonio y lo que para la gente de la antigüedad era matrimonio. Eh, es difícil todavía en Costa Rica, hace unas décadas, muchos matrimonios eran arreglados, así se llamaban. Entre la población musulmana también. Entre la población hindú también hay matrimonios que son tabú. Digamos, era tabú hace 60 años que una persona católica se casara con otra persona protestante. Eso no era bien visto. Eh, Incluso podían desheredar a la persona, a alguna de las dos. Esto significa que si nosotros vemos con atención el mapa que presenta este libro, vemos que es un mapa muy reducido, que no tiene conocimiento de la estructura de la Biblia como tal. Cita versos, pero de que por fuera parecen muy bien, pero que en el fondo no lo son. Y ese es el gran tema aquí.
Bien, una vez que hemos pasado por el tamiz, ¿verdad?, de este ejercicio, eh, hay que tener cuidado porque otra vez los versículos no son piedras que se tiran con un grado de precisión. Los versículos son tejidos que te pueden envolver, sea para calentarte o bien sea también para reducirte, ¿verdad? En ese sentido, uno de los puntos medulares aquí es no encontrar un versículo, sino un trozo, es decir, una cantidad de texto que nos permita efectivamente hacer un estudio, ¿verdad? En esto hay que tener mucho cuidado. Todavía tenemos en nuestras manos una capacidad muy grande de hacer daño con la Biblia. Y se puede hacer con conciencia o con inconsciencia. Bueno, yo lo que les pido es que por favor usen la razón y déjense al mismo tiempo guiar por el espíritu. Es que son dos cosas que no quitan una a la otra. Entonces, hablamos de estudiar Efesios 5:21 hasta el 6:10. Veamos el contenido de eso. Eh, en el 5:21 hay un subtítulo que no se ve como subtítulo, pero sí lo es. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Uy, ya pasé esto. Aquí está. Entonces, ese es el subtítulo y ahí empieza. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, ahí tenemos un primer enfoque que podría darle la razón a ese libro. Pero eso es todo lo que hay. No, no, no. Y aquí es donde está el punto. Un segundito. Bueno, ya tengo aquí el texto griego para revisarlo con detalle con ustedes. Entonces, tenemos muy claro, ¿verdad? Eh, en 5:21 está esa línea. El término aquí eh, tiene que ver con sujeción, ¿verdad? No estamos hablando de agarrarse necesariamente, sino de obediencia. Hay este elemento que es importante rescatar. Es decir, se trata de obediencia. Eh, ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, ya veremos. Digamos en primera instancia que lo aceptamos tal cual, sin discutirlo. Muy bien, entonces que la mujer sea obediente o esté debajo del esposo. Entonces, eso es más o menos lo que se indica en el verso 22 y de ahí se desarrolla, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Eh, y así como la iglesia está, digamos, es obediente a Cristo, así también las mujeres a los varones en todo. ¿Ok? Pero aquí es donde empieza el tema interesante, en 5:21. ¿Por qué digo esto? Porque en una sociedad patriarcal, eh, ¿quién le pide cuentas a los varones? Ahora, esto que está aquí sirve sobre todo para las clases más fuertes que haya en este lugar al que Pablo escribe. La estructura que vamos a leer
está para las casas que son casas como tal, no para los distintos tipos de estructura que habían entre la gente más pobre, que tenía que aliarse de la forma más efectiva posible para sobrevivir. Entonces, aquí lo que dice es, en el 25, los varones amen, esto es un imperativo, amen a las mujeres como a sí mismos, así y así también, como así también, Cristo amó a la iglesia para sí mismo y a sí mismo se entregó por ella. Pero continúa el tema para que, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esto es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Y a fin de entregar, recibirla, eh, presentársela a sí mismo como una iglesia en autoridad, bueno, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus esposas, a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y ya aquí es donde empieza la cosa a enredarse, porque podría parecer que el golpe más fuerte lo da el autor hacia las mujeres, obedezcan. Pero cuando empieza a trabajar con los maridos, la cosa se vuelve muy complicada porque es a los maridos a los que les dedica del verso 25 al verso 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si nosotros leemos estos versos del 25 al 33, lo que va a decir Pablo aquí es que el papel del marido en un sentido debe ser tan eh, amante y tan cuidadoso con su esposa como Cristo mismo lo es con la iglesia. Ese es el paradigma que se monta. Ya el varón no tiene todos los derechos. El que ama a la mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es que este es el tema de lo que Pablo habla aquí, es de una reducción significativa del poder del padre en la casa. No tiene todo el poder, no tiene todo el control. Y en este sentido, eh, la, la disonancia entre los primeros dos versos, y los siguientes 8 versos es muy grande. Porque si Pablo quería que los maridos tuvieran el control absoluto de sus mujeres como era en la antigüedad, ¿por qué le escribe todo esto? ¿Por qué les pone un paradigma tan alto? Es decir, la cosa es que ahora ustedes tienen como paradigma la práctica de Jesús con su esposa. Y la esposa, si el marido es la cabeza, la esposa es el cuerpo y al cuerpo hay que cuidarlo, sustentarlo. Yo
Obviamente, como persona no estoy de acuerdo, ¿verdad? Una persona que cree en los derechos y la igualdad y todo eso, pues obviamente esto es demasiado eh, conservador. Pero compañeras y compañeros, esto se escribió hace 2000 años. ¿Cómo querían que fuera? Entonces, el tema medular en este pasaje, por ejemplo, es la presión sobre los grupos de poder, en este caso los varones, para amoldarse al modelo de Cristo, que Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Esa es su tarea, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos bajando, tenemos el otro tema: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, ¿por qué le da un regaño a los padres? Si los padres tienen la autoridad, ¿por qué? Y del mismo modo, en el verso 5 al 9 tenemos una perspectiva de la esclavitud que la acepta. Y los esclavos, dice, tienen que obedecer más allá del ojo. Pero curiosamente, más allá del ojo es lo que implica este, atender por conciencia un proceso de quien probablemente es un hermano en la fe, ¿verdad? Obedezcan a sus amos terrenales con todo y con temor y temblor, con sencillez de corazón, para con Cristo, no sirviendo al ojo, sirviendo, bueno, sabiendo que el bien, Y el verso 9: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo que ellos están diciendo, que ellos deben de hacer, sabiendo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Por eso el artículo que tenían para leer sobre Efesios 6 es un artículo que busca encontrar todas estas contradicciones que vienen de una lectura realmente muy, muy falta de conocimiento de, de las personas que la han hecho. Porque esta lectura en general se hace como un principio de obediencia. No, es un principio de obediencia, pero igual que Jesucristo. Es decir, el Señor no hace excepción de personas. Tengan las reglas claras con sus hijos. Es decir, para hace 2000 años esto fue un golpe a la autoridad del Padre, un golpe a la autoridad de los varones que tenían recursos. Tengo que decirles esto porque entonces esta no es la familia que se relata tampoco en ese libro. Puede ser, obviamente, que el texto indique que hay una sumisión de las mujeres. No hay discusión sobre eso, a mí no me gusta. Pero lo que no se lee es el garrotazo a los varones. Todo lo que está dicho aquí, la gran responsabilidad de los maridos, se vuelve una carga enorme para quien tiene el poder. No, quien es cristiano y tiene recursos y lee esto, es una bofetada a su poder. Y en este sentido, significa que
ha perdido gran parte de ese poder que tenía y debe, sobre todas las cosas, volcarse al cuidado y a la nutrición de su familia. No era eso el papel. En un sentido amplio sí lo era, pero ahora lo que se está diciendo es que lo asuma como Cristo asumió el amor por su iglesia, por su grupo. Ese es como el punto medular. Ahora, ¿cómo se logra hacer este tipo de trabajo? Bueno, ahí está. El paso 2, compañeros y compañeras. Permítame. Bien, aquí hay que sentarse a trabajar en una página en limpio con el texto. Para este efecto se requiere que las personas escriban de nuevo el texto a mano o en la computadora, no importa, pero que escriban eh, el texto en un espacio donde puedan trabajar de distintas maneras, ¿verdad? En la página 67, a ver, paso 3. Es que el paso 2 es como muy brevecillo y se me pierde. Hay que buscar un texto. En este caso yo les recomiendo la Biblia de Jerusalén. Es como la Biblia que mejor se adapta a las necesidades de estudio. Pero si no tienen la de Jerusalén, la Reina Valera. Sí, una Biblia más conservadora, pero que estructura la traducción de una forma más cercana a lo que ocupamos. En el paso 3 viene lo que es, podríamos llamar el quebradero de cabeza. ¿Por qué? Porque se trata de aplicar ahora sí un método de estudio y es ver cuáles son los patrones del tejido. Ahí hay varios ejemplos, pero vean ustedes que en la página 86 se empieza a desgranar el texto. Por ejemplo, la primera oración que tenemos es someteos unos a otros en el temor de Dios. Segunda oración, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Bueno, eso se queda igual, pero aquí viene. Tercera, porque el marido es cabeza de la mujer. Cuarta, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Quinta, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí hay 5 líneas. Así que, 6, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿verdad? Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese 24 es una sola idea. 25, maridos, una sola idea, amen a sus mujeres. Espacio, así como Cristo amó a la iglesia y espacio y se entregó a sí mismo por ella. Son acciones. Maridos amen, así como Cristo amó y se entregó. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno. El 27, a fin de presentársela a sí mismo, esa es una línea, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. 28, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, una sola idea. Espacio, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Espacio, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Espacio, sino que la sustenta y la cuida como Cristo, como también Cristo a la iglesia. Espacio, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces ya vas poniendo en oraciones, ¿verdad? En oraciones gramaticales, los diferentes verbos, porque el verbo es el centro de la oración. Aquí donde dicen maridos, amen a sus mujeres, esa es la idea, amen.
Y así como Cristo amó a la iglesia, ahí está la idea. Y se entregó a sí mismo por ella, ahí está la idea, ¿verdad? Y ahora lo que sigue para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, todo eso es una explicación de esto que está diciendo en el verso 25. Y se entregó a sí mismo, la amó y se entregó. ¿Para qué? Para hacer todo esto, ¿verdad? Y en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Este es punto y aparte. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, es ese análisis que está aquí. Y luego la agrupación. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, que del verso 25, maridos amen, ahí hay tres líneas que están interrelacionadas con un montón de adjetivos que vienen del versículo 26 y 27, que se ponen como un todo ahí, porque vamos a ver con qué está relacionado. En el 28 se retoma la estructura verbal. Así también los maridos deben amar. Maridos amen, así también los maridos deben de amar, ¿verdad? Porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a la mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, a mí me parecería que del 29 al 31 es es una sola explicación, como el 26 y el 27. El para qué es para esto, para santificarla, purificarla, etc. Y el que ama a su mujer, ama a su propio cuerpo, porque nadie aborrece, en el 32 hay un freno muy particular que es grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Es una explicación muy pesada, que empieza aquí con las casadas, ¿verdad? Sí, en el libro, en la página 88, se ve los cuatro puntos. Un hombre tenía 2 hijos, es una oración. El menor pide, el padre da, otra. El hijo menor se va y malgasta, comienza una hambruna, ok, y ahí se van ordenando los grupos de acciones que son los que nos van a indicar por dónde va el relato. Ahora, este es un relato narrativo, es diferente, pero aquí están los dos, un narrativo y perdón, discursivo. Como este es discursivo, es prosa. Entonces, si ustedes se fijan bien, en el ejemplo 2, en la página 105, ahí empieza cómo se hace todo. Ahí sí que no pueden equivocarse porque está ordenado punto por punto. Perdón. Tienen que seguir esto y entenderlo bien para poder hacer este ejercicio. Este es un texto mucho más pequeño que el de Santiago. Entonces, eso ayuda mucho. Ahora, cuando uno empieza a identificar las palabras o verbos que se repiten, perdón, disculpen, es que estoy con mucha tos y tengo que hacer pausa para seguir. Entonces, cuando uno está identifica
palabras que se repiten o frases de una u otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, el verso 21 dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, aquí el 33 parece que cierra. Por lo demás, cada uno, o puede ser el 32, grande es este misterio, pero yo lo digo, yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Parece que esto es eh, el inicio en el verso 21 y el cierre en los versos 32 y 33. Entonces de aquí vamos tomando todo lo que suena parecido, ¿verdad? Por ejemplo, marido, se marca marido porque marido es una constante y mujer o esposa, ¿verdad? Lo que son equivalentes. Entonces se va armando la cantidad de menciones de varón, de marido y de mujer van haciendo un tejido. Y eso es lo que uno va observando. Pero además aquí está la palabra amar, que se repite varias veces, ¿verdad? Se habla del marido como cabeza. ¿Dónde queda esta imagen aquí? Queda como cabeza en el orden de su entrega y su amor por la iglesia, no cabeza em, de poder, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ustedes deben de jugársela con esto. Si toman eso más el artículo y este librito, van a poder hacer esto, pero les va a llevar su tiempo. No crean que esto es sencillo. Ahora, aquí habla el paso 4 del texto en su contexto literario. Pues después del verso 6, 10, no hay mucho que se vincule. Pero en 5.1 sí. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es Efesios 5.1. Y aquí viene, pero fornicación, inmundicia, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario, Nadie se engañe con palabras vanas, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas. Es decir, esta valoración que hay aquí nos indica que la concepción de andar en amor está expresada también en las relaciones de pareja. No solo el varón, no solo la mujer anda sujeta al varón en amor, sino que es el varón también quien cede a su poder para acercarse a la otra persona y apoyarla. Ahí está la cosa. Miren pues con diligencia 5:15, cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no sean insensatos, no se embriaguen, hablen entre vosotros con salmos, signos, tratando siempre y gracias a Dios por todo, el Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto inmediato. El contexto posterior es, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse en toda la armadura de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, el paradigma completo, ¿verdad? Porque antes está lo de sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Y en el verso 6:10, sí, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí viene la armadura. Entonces, eso es el estudio literario. ¿Qué relaciones hay? Luego, el contexto cultural. Esto
lo van a tener, bueno, aquí tienen una parte, pero también lo tienen en este artículo eh, de, ay, perdón, es que se me olvidó, de Efesios 6, del 1 al 4, ¿verdad? Eh, en este artículo se explica varias cosas que son importantes para entender el contexto cultural y aquí se explican otras. Una de las más importantes es que se trata de que eh, las personas viven en relaciones colaterales, es decir, comunitarias. Nadie hace nada por sí mismo, lo hace por alguien y contra alguien. Es una forma de vida muy dura, tengo que decirles. Bruce Malina siempre decía que esta gente vivía en un solo pleito, con un altísimo nivel de estrés porque no sabía dónde le iba a venir el golpe. Entonces, en ese sentido, ustedes deben entender que una persona debe estar protegiendo su casa siempre porque no sabe qué mal le pueden hacer. Yo diría entonces que sigan estos pasos. Si tienen dudas, escriban. Si tienen algo realizado, podemos hablar el jueves. Hoy es el jueves 18. Es importante que hagan esto bien, que se dediquen. Esto no lo van a hacer leyendo, lo van a hacer haciendo, ¿verdad? No es un resumen de cosas, es una tarea que es procesual. Entonces, la exégesis es eso, es paciencia. Eh, y por eso hay que hacerle caso a los pasos que hay aquí para poder más o menos entender el pasaje. Bueno, entonces me despido con un gran abrazo. Cuídense muchísimo y estoy a la orden por correo para lo que ocupen. Hasta luego.